Bueno, chicos, continuando un poco con el video anterior y el mismo trabajo de fisiología y gestión metabólica en rumiantes, hay una pregunta que les hablaba sobre los grandes cambios ocurridos en la transición del neonato al rumiante adulto. Fíjense, hacia la izquierda vemos un gráfico que no se ve muy bien, pero la idea es mostrar justamente las diferentes capacidades de los preestómagos, tanto en un ternero o ternera recién nacido, con respecto a uno de ya 6 meses. Fíjense cómo va cambiando la capacidad a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? Por una cuestión lógica, en un lactante el abomazo está mucho más desarrollado, ¿sí? Que el rumen retículo, ¿sí? Y fíjense lo que pasa en un ternero adulto, ternera adulto, a los 6 meses, fíjense que cambia drásticamente el desarrollo ruminal, es muy superior con respecto al abomazo. Esto ya se puede ver a los 2 meses de vida, sobre todo si se empieza a estimular ese desarrollo con una dieta más a base de fibras, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, es muy importante que sepan que esto va a depender de la dieta, ¿sí? Si un animal transcurre el tiempo y continúa con una dieta a base líquida o a base de leche, es lógico que este desarrollo va a ser mucho más lento. ¿Estamos? Eh, este es uno de los grandes cambios que va ocurriendo en la transición. Después ustedes pusieron muy bien el cambio de la flora, ¿sí? Bacteriana o microbiológica dentro del rumen, eso también está bien. Lo que más se confundieron en esta pregunta, no se confundieron, mejor dicho, sino que solamente nombraron los cambios, pero estaría bueno que los desarrollen un poquito más, ¿sí? Bueno, vamos un poco a hablar del calostrado, ¿sí? Acá me parece que, bueno, que la guía a lo mejor daba lugar a confusión, el texto, mejor dicho. Bueno, si bien está bien decir que el calostrado debe ser dentro de las primeras 48 horas, me gustaría que sean un poquito más específicos y tengan en claro que si nosotros le damos tanto tiempo al ternero para consumir el calostro, es decir, supongamos que decimos que el ternero a las 24 horas está mamando calostro, no está mal, pero es tarde, ¿sí? Lo vamos a considerar muy tarde. Probablemente ese ternero que consuma dentro de las 24 o 48 horas el calostro no tenga el sistema inmunológico maduro o no tenga las defensas como para poder enfrentar patógenos de origen bacteriano o virales, ¿sí? Y tenga mucha dificultad para sobrevivir, ¿sí? Dentro de ese tiempo. Entonces, el calostro lo que le va a transferir al ternero a través de su madre es la inmunidad pasiva. Decimos que es pasiva justamente cuando se transfiere de la madre al hijo, ¿sí? Y por ejemplo, una inmunidad activa es la que dan las vacunas, ¿sí? Que en este caso no se pueden usar porque el sistema inmune no está maduro todavía. ¿Ah? Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es en el séptimo mes de gestación, es vacunar a la madre para que genere anticuerpos, para que se lo transfiera de forma pasiva al hijo. ¿Está bien? Entonces, obviamente que acá la gotera esofágica va a cumplir un rol fundamental, ¿sí? Porque a través del amamantamiento vamos a poder hacer llegar a la sangre estos anticuerpos. Los anticuerpos que son proteínas, ¿sí? Los más conocidos son las inmunoglobulinas, ¿está? En este caso las más importantes son o las que van a estar en mayor cantidad son las inmunoglobulinas G. También las hay inmunoglobulina M, A, E, hay un montón, pero las más importantes en este tipo de acontecimiento es la inmunoglobulina G. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar como límite de tiempo ideal las 6 horas. Decimos que tenemos hasta 6 horas como ideal para que el ternero pueda mamar el calostro, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque el intestino delgado, que va a ser donde van a absorber esas inmunoglobulinas, va a estar permeable, ¿sí? Como vemos acá o acá, ¿sí? Este gráfico es sumamente esquemático, solamente quiero mostrarles esto, no hagan caso a algunos detalles del gráfico, pero las inmunoglobulinas son macromoléculas, es decir, que son moléculas muy grandes
que no pueden ser absorbidas en un epitelio intestinal que se cierra, ¿tá? Entonces, sí o sí tienen que ser absorbidas durante ese momento en el cual el intestino está permeable. Y eso no es durante mucho tiempo. Por eso decimos que hasta las 6 horas tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque luego de esas 6 horas la permeabilidad intestinal va a ir disminuyendo hasta ser totalmente nula, ¿tá? Entonces, fíjense lo que pasa si dejamos pasar el tiempo y no aprovechamos esa permeabilidad intestinal. Fíjense cómo va disminuyendo la eficiencia de absorción en cuanto pasan las horas. Ya fíjense que casi las 24 horas no hay absorción. Entonces, lo que va a pasar es que esas inmunoglobulinas que son mamadas o ingeridas por el animal, después de las 24 horas directamente van a pasar de largo, no las va a absorber. Entonces, es importante que usemos el parámetro de las 6 horas, 6-8 horas. Algunos autores o algunos libros dicen 4, así que fíjense qué importante que es. Entonces, es importante que la persona que se ocupe de los partos, antes de enviar la ternera o el ternero a la guachera, se asegure que este tiempo se respete. ¿Estamos? Bueno, en cuanto a, para hablar un poquito de la motilidad de los preestómagos y las causas de atonía, ¿sí? Habíamos dicho que este tipo de movimientos ruminales o retículos ruminales se están originados o están regulados por los arcos reflejos, ¿sí? Es decir, no va a haber... Perdón, Entonces decimos que para cumplir las 4 funciones esenciales, que era otra pregunta, estas 4 funciones que están acá enumeradas, mezcla de contenido, progresión, expulsión y rumia, expulsión de gases, es necesario que los estómagos se muevan, ¿sí? Sobre todo el retículo rumen, es muy, muy importante. Si no, si tenemos alguna dificultad en el movimiento o directamente no tenemos movimiento, se va a ver comprometida las funciones incluso vitales de ese animal. Como decíamos, todo esto está regido por mecanismos de reflejos o arcos reflejos, y hay algunas causas de atonía que impiden que se lleven a cabo, ¿sí? Justamente porque esos receptores no están funcionando, ¿sí? La mayoría puso bien las causas, así que las vamos a enumerar como algunos ejemplos, como cuando hay un estiramiento excesivo de las paredes ruminales, ¿sí? Como por ejemplo cuando se acumula mucho gas, ¿sí? O mucha espuma, como ustedes saben en el timpanismo, esos receptores de estiramiento se ven justamente bloqueados, por lo cual no puede llevarse a cabo el arco reflejo, entonces hay una falta de motilidad a nivel retículo ruminal, ¿sí? Entonces no se puede expulsar el gas o lo que sea que esté comprometiendo el pared ruminal. Lo mismo pasa cuando hay cambios de pH, es decir, cuando disminuye mucho el pH, aumenta mucho la acidez, ¿sí? Por ejemplo, la acumulación de muchos ácidos grasos volátiles por una dieta inadecuada. Lo mismo produce una atonía, desplazamiento de abomazo, bueno, otras causas que no vienen al curso, pero sepan que esto existe y es importante que con las medidas de manejo de la rutina diaria en la alimentación del bovino los tengan en cuenta. Es importante. Y para terminar, en la pregunta número 11, en cuanto a los estímulos que originan el reflejo de la rumia o de la eructación, ahí simplemente lo único que yo quería que pongan o que sepan qué era lo que estimulaba que se origine ese reflejo, ¿sí? En el caso de la rumia, muy bien pusieron la aspereza o el material grosero, ¿sí? Del forraje hace que se origine el reflejo de la rumia, lo cual es correcto, ¿sí? Porque si el rumen capta material muy grosero, lo que va a tender a hacer es a achicarlo, a desmenuzarlo, para poder tener una mayor superficie de contacto para las bacterias o microorganismos ruminales, ¿sí? Entonces, es muy sabio en ese sentido. En cuanto a la eructación, lo mismo. Cuando el rumen detecta gran cantidad de gas, ¿sí? Dentro de esos receptores que captan esa gran cantidad, originan
mediante un arco reflejo. Otra vez, fíjense lo importante que es, originan el movimiento para poder generar el... ¿Bien? Bueno, acá con lo que es fisiología digestiva y metabólica de los rumiantes, les repito que cualquier cosa que no haya quedado clara, me escriban y lo volvemos a explicar más detalladamente y haciendo foco solamente en eso. Les mando un saludo grande y nos volvemos a contactar. Adiós.